Glorioso y maravilloso nuestro Dios, poderoso, excelso sobre todos los dioses. Él es un Dios que le encanta y le fascina el orden. Desde los principios el Señor nos ha manifestado el gran cuidado y el sumo cuidado que Él tiene de la creación y del orden. Él estableció un orden perfecto para cada cosa, para cada cosa creada. Todo lo que Él creó le dio un orden específico, le dio leyes, como lo mencionábamos en la reflexión del día de ayer. En esta preciosa tarde quisiera compartir, me gustaría hacerlo con todos ustedes, porque siempre es un privilegio grande poder dirigirme a ustedes. Esto no es cuestión de fanatismo, ni cuestión de exhibicionismo, ni querer obtener insignias, medallas. El propósito es de traer el mensaje explicado. El evangelio no teórico, sino un evangelio práctico, pero extraído siempre de la mejor academia de todos los tiempos, de la mejor academia de literatura, de ciencias, de economía, de cualquier materia, de cualquier temática que quiera manejarse en la actualidad. La Biblia, esa palabra bendita que son prácticamente los mensajes extraídos del mismo extraídos del mismo corazón de Dios, emanan de la misma sabiduría de nuestro Creador. Y en esta tarde quisiera compartir con ustedes y traigo un tema que no sé si va a impactar o nos va a dar de alguna manera o algún punto de reflexión, o nos va a alertar, o nos va a dormir en nuestros principios y no va a despertar ningún interés en nosotros. Pero es de mucha importancia. Me incumbe en esta preciosa tarde poder reflexionar acerca de uno de los temas impactantes y uno de los ejemplos grandes que podemos extraer de la Biblia. En el libro de San Lucas capítulo 19 les traigo una historia de un personaje que, igual como siempre, lo dije el día de ayer y lo vuelvo a recalcar, lo digo hoy y quizás lo diré siempre. Estas historias están ahí estáticas en la Biblia, porque usted los lee con el sentido teórico, los va a leer así de corrido y le va a parecer una historia quizá un poco sencilla, sin mucha importancia. Pero cuando se le da vida, cuando el Señor despierta el interés, cuando el Señor despierta el deseo en nuestro corazón de leer su bendita palabra, Él nos guía. Estas palabras son como esos manantiales inagotables de vida. Y aunque quedaron palpados en esta Biblia, quedaron palpados ya teóricamente en un libro, 66 libros que se compone este libro bendito y sagrado, que al final y el resumen y el mensaje es prácticamente, se enmarca dentro del contexto de la salvación, de los pensamientos de paz que Dios tiene para la humanidad, porque dice que Dios tiene planes y propósitos, son buenos, son agradables, no son de mal, son para bien. Entonces, esta tarde en el libro de San Lucas capítulo 19 yo les traigo la historia de Zaqueo. Y usted, creo que a Zaqueo hasta en un cántico, me acuerdo, para niños, hay un cántico que le compusieron, y cuando cantaban los niños decía: Zaqueo era chaparrito. Recuerdo en las escuelas dominicales o en las presentaciones en la iglesia cuando ponían a los niños a cantar ese cántico que le compusieron a Zaqueo, pero los niños decían Zaqueo, estaban chiquitos, estaban pequeños, recuerdo. Amén. Pero esta tarde yo quiero traerles como siempre, las cátedras, no mías, el catedrático de los cielos, el maestro. Y dice que por qué me quiero marcar así rápidamente, por qué llamarle cátedra, ¿verdad?
Usted recuerda que en el tiempo de la ley y cuando Jesús vino le hablaron de la cátedra de Moisés. En la cátedra de Moisés o en la ley de Moisés está y así, los fariseos, los escribas, los publicanos y de todos los que sabían la ley, que tienen conocimiento de la Torá y todo, bueno, usted sabe todo ese rollo. Amén. Siempre hacían énfasis sobre la cátedra de Moisés. Entonces Jesús retomó eso de la cátedra de Moisés. Entonces poniéndome a analizar un poco qué tanta importancia, qué tanta valor tiene Moisés para los judíos, qué tanto respeto le tienen a Moisés, a Abraham y a todos los patriarcas. Si respetaron tanto y tienen tanto respeto por la Torá y por Moisés y por todos los patriarcas, ahora cuánto más respeto no deberían de tener por el que lo guió a todos ellos, el que les dio la sabiduría a todos ellos, la sabiduría extraordinaria que ningún otro rey en la historia de la humanidad, como Salomón, el rey sabio. Entonces, por eso retomo estos temas que son una cátedra, porque ya no hablo de la cátedra de Moisés, me incumbe la cátedra de Moisés, porque lo que él enseñaba y la manera como los hebreos, como los judíos en la ley lo tienen todavía él como en alta estima. Amén. Pero si respetan a Moisés, ¿por qué no respetar a Jesús? Pero es porque todavía el velo de ellos no ha sido quitado del entendimiento, porque si usted lo lee, Dios los tiene ahí en pausa y lo he venido mencionando para que podamos entender todo este rollo. Amén. Entonces, el catedrático de los cielos, el que inspiró a Moisés, el que inspiró a Salomón, amén, es Jesús, es el Espíritu Santo, es el Dios eterno. Entonces, por eso cada vez que me refiero a una cátedra es porque me impacta. Puedo retomar ese conocimiento y esa sabiduría de parte del Señor, porque la sabiduría del Señor es profunda. Dice que sus pensamientos, amén, su sabiduría es insondable. No hay máquina, no hay ninguna estructura humana que pueda definir y encontrar el verdadero volumen, en cantidad y de cualquier índole de la sabiduría de nuestro Dios. No se puede medir. Amén. Entonces esta historia proviene de la cátedra de Jesús, porque todo lo que enseña Jesús me incumbe. Todo lo que enseñó Moisés, todo lo que enseñó Salomón, David, todas las enseñanzas, pero el catedrático de los cielos, el mero maestro, el poderoso Dios de la sabiduría, el catedrático perfecto, amén, me inspira para poder retomar cada una de las historias. Y en esta tarde les quiero hablar así a grosso modo, un poco rápido, un poco a grandes rasgos, porque no nos gustaría el tiempo si quisiéramos extendernos más para este conocimiento es sublime, es colosal, es eterno y no hay minutos, no nos alcanzaría el tiempo. Hay tantas cosas que decir, el Espíritu Santo tantas cosas que nos quiere explicar, pero vamos a ser bastante prácticos y sencillos. Amén. Vamos a leer esta bendita palabra en el libro de San Lucas capítulo 19, de una historia poderosa, de un ejemplo que en lo personal me hizo centrar la atención. He leído tantas veces a Zaqueo, lo he escuchado en canciones, amén, y quizás hemos hecho un poco jocoso, ¿verdad? Jocosa la apariencia física de Zaqueo porque era pequeñito, pero este personaje, Dios nos va a hablar a través de este pequeño personaje llamado Zaqueo, y hay un tema que yo traigo en esta tarde, y es sobre la pregunta del millón en la actualidad. Estamos en el siglo XXI y la pregunta que les traigo como tema es: ¿la fe en un país capitalista? ¿La fe en una sociedad de consumo excesivo? ¿La fe en una sociedad, en un país de primer mundo? Y va a la otra la continuación, quizás dos preguntas en una. ¿Necesitamos la fe en este siglo XXI? ¿Necesitamos la fe en este país de primer mundo? ¿Necesitamos la fe en esta ciudad de consumo excesivo? Y esas son las preguntas. Y vamos a ir caminando así despacio,
o algunas veces que vamos a tener que correr para poder darle seguimiento y una conclusión al final para que podamos cerrar esta cátedra. Amén. Amén. Y como le repito, no es cátedra mía, no me considero catedrático. Estoy hablando del catedrático de los cielos, porque cada enseñanza del Señor deberíamos de tomarla como una cátedra. Una cátedra. No son simples, no hay una simpleza teórica. No se les puede llamar una simpleza teórica, una simple historia que nomás va a deleitarte los oídos por un momento y luego vas a pasar la página y le vas a dar la siguiente historia. No, es una historia que te debe de impactar. Es un ejemplo. Zaqueo, dice la palabra en el capítulo 19 de San Lucas. Había entrado Jesús en Jericó. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Alabado sea el Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, imagino la sonrisa del maestro. Shama, contento mi Jesús, porque esa expresión, esa declaración de Zaqueo eran sinceras, no eran simples declaraciones o emociones. Y él lo secundó. Amén. Él lo apoyó en esa decisión y le dio continuidad al maestro. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Me imagino que apuntaba a su corazón y apuntaba a la casa literal, física también, el Señor, porque había más gente escuchando. Y el Señor secundó esa tremenda afirmación que había dado Zaqueo. Hablamos de apariencia, como un pequeñito nos puede dar una cátedra al Señor a través de este pequeñito llamado Zaqueo. Pero Zaqueo dice que era importante, era jefe de los publicanos. Y los publicanos se encargaban de recaudar impuestos, hacer préstamos. Amén. Ellos se encargaban de manejar denarios, talentos. Amén. Que eran las monedas en ese tiempo de Jesús. Algunas monedas que le estoy mencionando, los talentos, los denarios. Amén. Y bendito es el Señor. Entonces, esta historia es hermosa. ¿Por qué? Porque por dos razones y por muchas razones. Siempre el contexto del capítulo 19 de esta historia también habla sobre algunas manifestaciones poderosas del Señor, siempre hablando de la palabra. Habla sobre un discurso hacia los niños los discípulos quisieron callar a los niños y él les dijo pues que los dejaran, porque de tal es el reino de los cielos, que si alguno de nosotros no se hacía como niño no podía entrar al reino de los cielos. Son cátedras poderosas que él está hablando también en el capítulo 18, y habla de un joven que se le acercó, de un joven rico que se le acercó a Jesús. Amén, usted lo puede leer en el capítulo 18. En esa historia, en el 18, en el capítulo, habla de un joven que se le acercó al Señor porque vio todo lo que escuchaba, lo que Jesús decía. Y me imagino que este joven quiso impresionar a Jesús, aleluya, diciéndole: Señor, mira, ¿qué puedo hacer para yo ser salvo? Y el Señor le dio la cátedra poderosa y le dijo: mira, los mandamientos sabes. Y claro, me imagino que te sacudió el joven, ¿verdad? Sí, hombre, claro, Señor, yo me lo sé de revés y derecho.
desde el primero hasta el último. Me lo sé todo, Señor. Amén. Entonces Jesús se alegró. Él se alegró, pero él esperaba la continuidad y el final. Cuando le lanzó esta preciosa, este tremendo misil balístico, esta ojiva poderosa que le envió el Señor. Y le dijo, ok, está bien, bueno. Ahora le dice, solo una cosa te falta. Ya vas llegando, ya mero vas entrando, ya casi estás alzando vuelo. Pero le dijo el Señor, pero ahora vende todo lo que tienes y lo que obtengas de todos esos bienes, dáselo a los pobres. Y así vas a poder entrar al reino de los cielos. Y dice la palabra que el joven, dice, se desfiguró su rostro. Ya no estaba así. Como un niño caprichoso, regañado, aleluya. Porque no soportó la cátedra del maestro. Porque en el reino de los cielos no es como lo vemos nosotros literal, no es como la interpretación que nosotros podemos darle con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia poquita sabiduría que tenemos. ¿Sabe que el reino de los cielos es totalmente lo contrario a nuestra lógica? Si nosotros lo ponemos vertical para el reino de los cielos, eso vertical es horizontal. Pero aunque sí la palabra y todo es vertical, todo apunta para arriba, pero queremos hacer nuestras propias estatuas, nuestros propios muñecos con nuestra inteligencia, le ponemos la cabeza, los pies, y viene el Señor y le da vuelta a todo. Viene el Señor y te deshace ese muñeco y te le da otra forma, porque no es como nosotros tenemos la idea. Este joven creía que la iba a hacer, pero no la hizo. Entonces ahora, después de eso, pasa al versículo que estamos mencionando. Bendito es el Señor. En el capítulo 19, bendito es el Señor. Estábamos en el 20, estamos en el 18. Aleluya, perdón. En el 18 les estaba hablando sobre el joven rico, pero ahorita pasamos al 19, donde estamos leyendo la historia de este chaparrito. Y él les preguntaba, ¿es necesario, es tan importante en la fe en este siglo XXI? Necesitamos la fe en esta comunidad, en esta sociedad de consumo. Necesitamos la fe en este país primermundista o en todo el mundo. Si tenemos todo al alcance, tenemos todo acceso para todo, tenemos transporte aéreo, tenemos transporte terrestre, tenemos transporte marítimo, tenemos de todos los medios, tenemos Biblia en papel, tenemos Biblia en nuestra computadora, en nuestro teléfono, tenemos supermercados de primer nivel, tenemos salarios bastante jocosos, tenemos bienes bastante mesurables, tenemos una economía bastante, bien, vamos a decirlo. Verdaderamente necesitamos la fe. Es importante la fe en este siglo XXI, una sociedad de consumo, donde todo el mundo está tratando de acaparar y donde todo el mundo está tratando de digerir y traer todo lo necesario para ellos, acaparando para ellos. Amén. Es tan importante la fe en estos tiempos. Es tan importante la actitud de saqueo. Es tan importante tener un saqueo en estos últimos tiempos. ¿Sabe que yo no he visto? No he visto, y en mis tiempos, en mis años de edad, no he visto un saqueo en este siglo XXI, en la actualidad. No conozco a ninguno. He escuchado de algunos, pero no conozco personalmente a ninguno que haga lo que hizo Saqueo. Saqueo era un publicano, era un personaje importante. Él manejaba denario, manejaba dinero. Amén. Manejaba un capital y era prestamista también. Porque él está hablando, pero me llama la atención la manera como él sabe que Saqueo fácilmente hubiese podido, o con su influencia, fácilmente hubiese podido citar a Jesús en privado para no darse a conocer, como lo hizo Nicodemo, que aunque Nicodemo, él sabía lo que hacía, ¿verdad? Porque tenía toda una jauría encima. Igual Saqueo también. Se sabía que él escuchaba como, él miró también como estos tipos y escuchó como estos tipos también querían contrarrestar a Jesús en su doctrina. Él fácilmente hubiese podido, Saqueo, aleluya, a enviarle una carta de invitación privada a Jesús y lo hubiese invitado a uno de sus mejores restaurantes o lo hubiese llevado a su oficina donde cobraba los impuestos o tal vez a su cuarto privado donde tenía su dinero, o se pudo haber reunido ahí en la banca
en la banca, en la sala, perdón, en la antesala de su banco para hablar con él, ¿verdad? Lo hubiese podido hacer. Pero Zaqueo, aunque era pequeñito, tenía un cerebro grandísimo, aleluya. Era chiquito, pero su cerebro era más grande, su corazón era más grande. ¿Y sabe por qué? Tuvo que subirse a un árbol, porque no alcanzaba el nivel de Jesús. No alcanzaba la estatura de los que estaban ahí, romanos, judíos, de todo lo que había ahí. No alcanzaba. Era pequeño, me imagino que le llegaba posiblemente a la cintura. No sé qué tanto, no indagué sobre la estatura de Zaqueo, pero estamos hablando que era pequeñito. Hablamos de una estatura bastante considerable en cuanto a lo pequeño que él era físicamente. Entonces, pero tan inteligente era este tipo que no citó a Jesús en privado, como les dije, sino que le escuchó. ¿Y sabe por qué no lo citó en privado? Porque Zaqueo escuchó de Jesús. Y cuando escuchó lo que Jesús hacía, inmediatamente el Espíritu Santo le puso convicción de pecado, de justicia y de juicio, de arrepentimiento a Zaqueo. Y Zaqueo no lo pensó dos veces. La única idea inteligente y sabia que tuvo era subirse a ese árbol de sicómoro. No sé qué tanto es la altura del sicómoro, tampoco no indagué, pero me imagino que era un árbol bastante alto, tenía una estatura suficiente para poder divisar a Jesús y para poder ver a Jesús cuando él se iba a hacer, para acercarse, ¿verdad? Cuando Jesús venía acercándose a él, para poder llamar la atención. Entonces, la idea brillante de Zaqueo, en su condición física, ya se imagina subiendo, trepando Zaqueo, ese pequeñito, subiendo ese árbol grande. Él creyó que posiblemente tuvo la duda de que Jesús lo fuera a ver. No sé si le empezó a gritar, no dice que le gritó, pero el que lo sabe todo, él sabía que un hijo de Abraham estaba ahí esperando arrepentimiento, estaba esperando perdón. Era un publicano, era un jefe de publicano, era de cuello blanco, o sea, no era cualquier tipo, pues. Era de Jaguares, era de BMW, era de Mercedes-Benz, hablándolo ahorita en el contexto actual. Tenía una mansión, hablando en la actualidad, trayendo y comparándolo, ¿verdad? No era cualquier 5 de yuca, como decimos nosotros los salvadoreños. Alabado sea el Señor también. Amén, era importante. Y eso lo hizo a él. Amén. Dejarlo a un lado eso. Él dejó esos prejuicios, él dejó ese nivel. Por la estatura quizás a lo mejor Zaqueo, por la estatura quizás Zaqueo tenía un poquito de prejuicios. Entonces eso lo hizo él, no da la importancia, aleluya. Se quitó el saco, el taxiro que andaba y dejó la tachea a un lado de la raíz ahí al pie del palo. Amén. Porque su corazón comenzó a moverse, su corazón comenzó a enardecerse, su corazón comenzó a entrar en una euforia, aleluya, porque había algo dentro de él que no lo estaba dejando vivir tranquilo. Él era un cobrador de impuestos, manejaba billetes, era un prestamista. Dice en ese tiempo, los prestamistas dice que prestaban excesivamente sobre intereses, a veces hasta más del 50%, amén, cuando eran préstamos informales, cuando eran préstamos, amén, y cobraba intereses grandes. Entonces, él me imagino que cargaba con esa culpa, y cuando se confrontó con la verdad, cuando vio al Verbo encarnado, al Dios de la justicia que venía caminando, venía caminando hacia él decidió subirse a ese árbol porque necesitaba de perdón. Zaqueo necesitaba de perdón, había una carga que lo estaba atormentando él, y él quería ser libre y se subió a ese árbol. Pero el Señor, el Señor que todo lo sabe, no cabalga como los que cabalgan en asnas blancas. No traía una asna blanca, los que hacen la justicia, los que imparten la justicia y la tuercen el latrocinio y se vuelven mafiosos, se vuelven violadores de la ley, la tuercen la justicia. Él no venía cabalgando en una asna blanca, no era literalmente, no era encargado de repartir la justicia ahí, pero traía la mejor justicia, traía la mejor ley,
Amén. La del arrepentimiento de pecados. Y eso fue lo que le impartió a Zaqueo. Y eso fue lo que le llamó la atención de Zaqueo. Amén. Porque sabía quién era Zaqueo. Desde el vientre de su madre sabía quién era Zaqueo. No era porque tenía el puesto Zaqueo. Él sabía quién era Zaqueo. Entonces, cuando va pasando por el árbol, el que todo lo mira, Shamara. El que todo lo mira. El que dentro del follaje de aquel árbol, posiblemente algunas ramas y las hojas de los árboles cubrían a Zaqueo, porque era, me imagino, por el tiempo de la primavera, estaba ya el árbol con hojas y todo, más o menos teniendo una idea. Y lo llamó y le dijo: bájate, papá, venite, ven, hijito, ¿qué estás haciendo ahí, hipote? Me imagino cómo le dijo Jesús: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el chaparrito, ya me imagino que se debe venir con todo, amén, hasta de panzazo se rayó se debe haber rayado ahí, se debe haber dañado la pancita, el estomaguito que tenía Zaqueo, y de haber tenido por lo áspero. Me imagino que el árbol era un poco áspero, y se dejó venir con todo para abajo, aleluya. Y lo llevó a su casa. Y le dijo el Señor: venite, le dijo al Señor: vente, maestro, venga. Quiero hacer algo aquí. Quiero hacer una declaración. Quiero hacer una declaración. Yo no he visto en la actualidad un Zaqueo, y lo que él hizo me impacta. Y cuando ya tiene la convicción de pecado, de justicia, de juicio, cuando ya había llamado la atención del impartidor de justicia de todos los tiempos, no hay otro como él, no va a haber otro como él, aleluya. Ay, no hay otro, y no va a haber otro como él. No se ha levantado otro como él, y no se va a levantar otro como él, impartidor de justicia, el justo, el Rey de reyes y Señor de señores. No va a haber otro Rey de justicia como Jesús. Y cuando Zaqueo se vio impactado y se vio descubierto, ya no pudo él tapar su pecado y su realidad, y encontró perdón en el Señor. E inmediatamente Zaqueo hizo una declaración pública. No le importó que estaban los compañeros ahí, no le importó que hubieran aquellos que cabalgan sobre asnas blancas ahí, los que imparten la ley. No le importó los compañeros de trabajo, amén, los súbditos que él tenía, los otros compañeros, los otros que manejaban también el billete, los que financiaban también toda la economía, aunque la economía de Zaqueo se sustentaba porque era jefe de publicanos y tenía sus ganancias. Y le dijo, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y me llama la atención porque todo aquel que declara la fe no era hijo de Abraham genealógicamente en la carne, era hijo de Abraham por la declaración que acababa de hacer, por la fe, porque estaba ante el padre de Abraham, estaba ante el padre de Abraham, de Moisés, de Salomón, estaba ante el Rey sublime y eterno, el que imparte sabiduría, el que imparte justicia, el Rey soberano y eterno, aleluya. Él era hijo de Abraham, Zaqueo, por la declaración que acaba de hacer de fe, aleluya, porque el Señor no lo iba a dejar en ridículo. Sabes que la fe puesta en el Señor no te va a dejar nunca en ridículo. ¿Sabes por qué no lo va a dejar en ridículo? Porque el que dio la palabra es mayor, porque es fiel, porque no miente, porque no se mueve, no se deja llevar por
por movimientos de ninguna índole. No se deja llevar por presiones. No se deja llevar por ataques epilépticos ni nada de eso el Señor. Ni por emociones, ni por lágrimas impostoras o por lágrimas con apariencia. Él se deja llevar por corazones quebrantados. Y Zaqueo fue un corazón quebrantado el que estaba ahí. Zaqueo era una persona con necesidad. Entonces ahora la pregunta, como les hice al principio, ¿se necesita la fe en estos tiempos? Se necesita que podrán haber aquí en la actualidad, en este siglo XXI, en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista, en un país de primer nivel, habrán hijos de Abraham acá en la actualidad. Nos podrá llamar el Señor, podrá haber encontrado el Señor fe, porque Él dijo en una declaración, el Señor dice que no ha encontrado fe en la tierra. ¿Encontrará el Señor fe en la tierra? Y este Zaqueo es el ejemplo máximo, sublime, porque él era un publicano, era adinerado, y él estaba dispuesto a devolver hasta cuadruplicado. Si a alguien le había cobrado más de los 50%, que en ese tiempo, según indagando, se cobraban a veces unas cifras exuberantes, le cobraban más del 50% de intereses a la gente cuando le hacían préstamos informales, amén, personales, de cualquier índole, amén. Se necesitará la fe en este siglo XXI. Tendremos la fe como la tiene este hijo de Abraham llamado Zaqueo, no en la genealogía de Abraham en la carne, sino espiritual, en la fe, porque todos los que tienen fe son llamados hijos de Abraham. Y el Señor le dijo, porque este hijo de Abraham, es hijo de Abraham, Zaqueo. Zaqueo nos da una cátedra, amén, de que no importa el nivel, de que no importa la categoría, si estás en una sociedad de primera, estás en el nivel primero de rico, no importa el estatus económico que poseas. Zaqueo me da un ejemplo de que la fe no se mide por la condición de la persona. La fe la puede tener un pobre, pero es más impactante porque el pobre prácticamente tenemos una fe natural, porque en la necesidad tenemos una fe común. Sabemos de que no tenemos, pero podemos tener. Pero cuando vamos ya a la fe espiritual, la fe espiritual es otro rollo. En la fe espiritual, aunque tengas, en el caso de Zaqueo no tenía necesidad de ninguna índole económica, materialmente hablando, pero tenía una necesidad espiritual. Y es ahí donde nos dan la cátedra del Señor, que no importa que seas pobre, que no importa que seas de clase media, que no importa que seas de la clase alta, hay una necesidad espiritual que no la puede llenar el dinero, que no la puede llenar la miseria económica, que no lo puede llenar la clase media por los bienes que tienes. Por eso le digo, es importante la fe en este siglo XXI. Y lo vuelvo a preguntar, vuelvo a recapitular la pregunta, la vuelvo a retomar. ¿Es importante la fe en este siglo XXI? ¿Es importante la fe en esta sociedad de consumo máximo? ¿Es importante la fe en este país capitalista en el que estamos? Porque les dije, todo lo tenemos a la mano. Amén. Y les dije la vez pasada, algunas veces tenemos el refrigerador lleno. Hemos recibido el cheque bastante jocoso de la cantidad, de acuerdo al fruto del trabajo, del esfuerzo. Acabamos de ir a hacer el movimiento al banco. Acabamos de hacer ese movimiento de depositar ese cheque jocoso y ponerlo a la cuenta. Y cuando salimos del banco, por ejemplo, el Señor nos pone figuras. Está en la esquina un pordiosero pidiendo limosna. O de repente te encuentras en la tienda y de repente te rozas así por accidente con alguien harapiento, alguien que no tiene vestiduras nobles, una persona necesitada, pues. O te llama el amigo, te llama alguien para pedirte un favor económico. Y acabas de ir a depositar tu cheque, acabas de ver la cantidad que tienes en la cuenta del banco. ¿Y qué haces? ¿Cierras el oído? ¿Cierras los ojos? ¿Cierras tu entendimiento?
te quedas callado y te vas para tu cuarto o te vas para tu mesa a comerte el banquete que te tiene preparado tu esposa, tu mamá o tu abuelita o cualquier persona. Y te olvidas cuando estás comiendo aquel gran pedazo de carne, un bistec, un tibón. Te estás comiendo una ensalada rica con un dressing exquisito, un buen vaso de jugo de naranja o una buena Coca-Cola, haciéndole propaganda. Y te vas a acostar a tu cama de colchones reclinables de la mejor calidad y te arropas con las sábanas de buena calidad y te vas al jacuzzi, a tu baño, te metes ahí en el jacuzzi y abres la ducha y comienzas a disfrutar de ese baño, o vuelves a la cocina y te tomas un café de los más caritos, como que no pasó nada. Te duermes tranquilo, sin peso en la conciencia. Te levantas al siguiente día y te vas para tu trabajo, a tu oficina, a tu empleo, a ganarte el pan de cada día. Pero te olvidaste de que Dios te probó cuando tú hiciste esa acción. Y Zaqueo aquí nos da cachetadas a nosotros. A mí Zaqueo me da una gran lección. Alabado sea el Señor. Y no sé si a usted le va a dar una lección el Señor a través de esta historia de Zaqueo. Quiero concluir. Les traía alguna información quise indagar sobre más o menos cuánto asumía la cantidad de Zaqueo en su economía, hablando de dinero, su riqueza, pero no da ninguna información. No encontré ninguna información, no dan detalles. Y ahí más o menos indagué también como cuánto era, no de Zaqueo, sino un rico, a cuánto podía asumir la cantidad de bienes o de riqueza en el tiempo de Jesús. La fortuna de Zaqueo, dice, bendito es el Señor, equivalía, hablando de la ¿cómo se llama? De la cantidad aproximada de la que podía tener un rico en ese tiempo. Un talento, hablamos de la fortuna de Zaqueo, equivalía a un talento de plata, eran unos 6,000 denarios el talento. Un jornalero necesitaba trabajar 16 años para poder obtener un denario. Bendito es el Señor. Un denario en el tiempo de Jesús. Gloria a ti, Señor. Alabado sea el Señor. Digno de nuestro Dios. Un talento de plata equivale a $25,000 en la actualidad. Un denario, las 30 monedas de plata de Judas con las que vendió el Señor, equivale a un mes intenso de trabajo. En ese tiempo se cobraban intereses de más del 50% en los préstamos. La ley mosaica prohibía cobrar intereses. Oiga bien, en el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, prohibía cobrar intereses. Pero acá ya en el tiempo de Jesús, los mismos aquellos, los que cabalgan en asnas blancas, por eso tergiversaban la ley, le daban vuelta y la ponían conforme a sus intereses. Entonces ya comenzaron a desviar esa situación. Y hablamos, y me fui un poquito más atrás en cuanto a los tiempos de Salomón. Me llamó la atención como cuánto era el aproximado de las riquezas de Salomón. Indagué un poquito y solo, alabado sea el Señor, solo en oro Salomón tenía 666 talentos de oro. Es un valor aproximado de 240 millones de dólares solo en oro al año. Salomón tenía un tesoro acumulado de 1,000 toneladas de oro, lo que lo situaría en su riqueza aproximadamente alcanzando el rango de los 2 billones de dólares, superando cualquier fortuna moderna. Job, usted sabe la historia de Job, dice que Job era de los más ricos de la tierra, pero Salomón fue uno de los más ricos. Amén. ¿Sabe que en ese tiempo de Salomón
Dice que cada judío, cada israelita, dice que vivía tranquilo bajo su higuera, porque el Señor puso paz en ese reinado de Salomón, antes de que Salomón se desviara. Estamos hablando en el apogeo de Salomón, estamos hablando de esa riqueza que tenía, 666 talentos de oro, equivalente a unos 240 millones de dólares, solo en el año. Y ya toda la riqueza de Salomón, solo de oro, y también porque movía también la economía, movía los negocios. Había una entrada de dinero, fluía el oro, la plata, en el tiempo de Salomón. Ahí no había necesidad, ahí creo que no había pobre. Ahí no hubo ningún saqueo que se atreviera a hacer lo que también no hubo en ese tiempo, lo que hizo él en la historia que les estoy narrando en el San Lucas 19. Pero Job, las riquezas de Job aproximadamente dice si leemos la Biblia en Job, dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. En términos actuales equivaldría, dice, a millones de dólares en la actualidad. Toda la riqueza, todas las pertenencias de Job, llevándolas al contexto ya de monetario, equivaldría en la actualidad a millones. No especifica en sí cuántos millones, porque un jornalero, como les dije al principio, ganaba un denario al día, y lo expuso Jesús en la parábola. ¿Te acuerdas de los trabajadores? Cuando dice que había un trabajador, había un jornalero, había un jefe que llamó a la gente para trabajar, y llamó a unos diferentes jornadas. Uno los mandó en la mañana, así los fue llamando hasta ya para terminar el día. Llamó a los últimos, y a la hora de pagarles, les pagó a todos un denario. Y uno de los que estaban ahí, que trabajaron de los primeros, cuando vio que Jesús les había pagado igual y él había sudado la gota gorda, como decimos comúnmente nosotros, él esperaba que le diera más. Ok, a este le diste uno, a mí dame 10, 20. No, el Señor le dijo un denario. Y él se molestó y le molestaron y les dijo, bueno, lo que yo hice con ustedes fue un acuerdo. Yo les dije un denario, y a ustedes no les importa cómo es el movimiento que yo voy a hacer. Él sabe cómo mover las piezas. Y eso irritó a estos hombres, pero él se había puesto de acuerdo que un denario iba a ser el salario del día. Entonces por eso lo toman dentro del contexto de Jesús, de esa parábola, y ganaba un denario. Un talento de plata equivalente a 25,000 dólares en la actualidad, y un denario equivale como a las 30 monedas de plata de Judas. Era equivalente a un mes intenso de trabajo. Se cobraba más del 50%, ya lo que les dije sobre los intereses. Y la riqueza de Salomón variaba entre los 65,000 millones de dólares hasta superar los 2 billones de dólares. Su riqueza provenía principalmente de las más de 666 talentos de oro al año, unas 25 toneladas, y el comercio que él establecía. Amén. Y esa es la información en cuanto a la economía, en cuanto a finanzas que le traía. Amén. Pero vamos a terminar y vamos a concluir con lo siguiente. Amén. Dios le llamó delante de todos a Zaqueo, que era un hijo de Abraham, por la actitud, por la revelación que había recibido, por la convicción que había recibido Zaqueo, pequeño de estatura y de billetes. Amén. Y lo que hizo Zaqueo también fue atrevido. Dice que le podría, si alguien había defraudado, le devolvía hasta 4 veces. Yo no sé a cuántos había defraudado, pero si se atrevió a decir esto, porque habían algunos, no sé cuántos, pero él estaba preparado, él tenía la suma, él tenía el dinero, él tenía prácticamente, porque él era un tipo que manejaba números. Él sabía cuánta era la economía que lo sustentaba a él. Él sabía cuánto tenía en sus arcas, ¿verdad? En su banco en ese tiempo. Amén. Y se atrevió a hacerlo. Entonces eso fue lo que le impactó a Jesús también. La acción de él de subirse al árbol para llamarle la atención. Amén. Y la prisa con la que se bajó, le dijo, y luego lo llevó a su casa. No lo citó en privado, como les dije. Amén. Y abrió su corazón y abrió sus tesoros. Porque también dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón.
Si tu tesoro está, si tu corazón está en los tesoros, en las riquezas, en los bienes, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es lo que tiene. Pero el Señor dijo, no hagáis riquezas en esta tierra porque se desvanecen. Amén. No duran para siempre. Entonces Zaqueo entendió ese principio. No sé cuánto, no dice la Biblia qué edad tenía Zaqueo, no habla de la edad que tenía Zaqueo, pero me imagino que ya Zaqueo ya tenía una edad un poco avanzada para llegar a tener ese, maybe era joven, no sabemos. Amén. Pero él tuvo la convicción y el alumbramiento e inmediatamente tomó la decisión y abrió los tesoros de su corazón. No le importó devolver cuadruplicado lo que él tenía, porque había encontrado la salvación. Y el Señor le llama con toda certeza, este también es hijo de Abraham. ¿Nos podrá llamar a nosotros el Señor así? ¿Podrá testificar el Señor de nosotros de igual manera? ¿Nos atreveríamos a hacer lo que hizo Zaqueo? Y le digo, no he visto. Dice la Biblia que el Señor, Proverbios creo que habla sobre la forma como el Señor despoja al rico. No se da cuenta que está construyendo, según parece que es, sí, Proverbios creo que es, o Eclesiastés, tendría que estar más seguro. Pero más para tener una idea más o menos a lo que se refería el Señor, es que la gente está enriqueciéndose, está guardando sus arcas, está acumulando riquezas y se olvida de vivir la vida plena. Y una de las maneras de vivir la vida plena es en el Señor, abriendo los tesoros de tu corazón. No haciendo como aquel que dijo, he llenado todos los graneros, mandó a hacer graneros nuevos porque ya no le cabían los granos, ya no le cabía la provisión, ya no habían graneros para poder acumular la provisión que él tenía. Y dice que hizo más graneros. Y cuando ya estaba satisfecho, que llenó todos los graneros, le dijo, alma, vamos a tomar, vamos a beber vino y a gozarnos, porque ya lo hicimos. Le tocaron la puerta y abrió la puerta y le dijo, ¿quién es? La muerte, le dijo. Y hoy vienen por ti, ahorita vengo por ti. ¿Estás listo? No estaba listo. Y eso es lo que puede pasar en la vida de cada uno. Todo aquel que acumula riquezas y que llena graneros y que no le da al pobre, que no vela por los intereses de la viuda o del huérfano o el desamparado, y que cierra su corazón y que no abre su corazón como lo hizo Zaqueo, ese es el futuro que le va a tocar. Amén. Porque le dije, la sabiduría de los hombres para Dios es polvo, es su hojarasca, sus nubes sin agua. El Señor la sacude y no tiene nada y vamos para abajo. Como ayer que les hablaba sobre la higuera que la maldijo porque no le dio frutos. El Señor tiene toda la capacidad. El Señor Jesús pudo haber tenido la capacidad de avergonzar a Zaqueo y decirle, no, este es un impostor, este nomás está tratando de impresionar para llamar mi atención. No, el Señor ya había leído el corazón, las intenciones del corazón de Zaqueo, y él sabía que Zaqueo necesitaba ese cambio. Él sabía que las riquezas no lo habían alegrado para siempre, no le habían dado la felicidad, porque eso es, las riquezas no te pueden dar la felicidad eterna. No estés pensando, por favor, no estés pensando, este es un mensaje de la conciencia, y quizás el Señor me ha puesto para hacerte ver esto. El Señor usa cualquier vaso, el Señor usa cualquier instrumento, y no me quiero sentirme disminuido. Amén. Pero el Señor puede usar a cualquier instrumento, cualquier mensajero Dios puede usar para hacerte entender de que en este mundo estamos viviendo en una generación acumuladora. Estamos viviendo en una sociedad de consumo excesivo. Usted sabe que las compañías, todas las compañías que están ahorita en boga, están en pompa, han crecido y van a crecer por lo mismo, porque saben que los creadores, los inventores de estas compañías, ellos saben cuál es la actitud de la sociedad y el movimiento de la sociedad. Ellos saben que las personas en esta sociedad son acumuladoras y son consumidoras excesivas.
Y ellos saben y miden cuál es la cantidad diaria. Ellos saben cuánto es lo diario que una persona, una familia de tantos miembros consumen diario. Ellos saben la necesidad, ellos conocen la distancia que le puede tomar a una persona, porque casi todos saben dónde vivimos. Ellos saben la distancia y miran en los mapas y pueden leer y pueden ver a qué cierta distancia te queda una tienda para poder ir a traer a un supermercado, para ir a traer tus alimentos, tu provisión. Y entonces, como saben que trabajas todos los días y que vienes fatigado y llegas cansado, lo menos que quieres hacer es irte a la tienda, a caminar a las tiendas grandes como Walmart, como Costco, que tienes que caminar grandes distancias para llegar donde esté el producto, tienes que cargarlo, tienes que subirlos a tu carro, tienes que llegar a tu casa. Si vives en un edificio de varios pisos, tienes que subir esas cargas, tienes que ir y bajar y subir, bajar y subir. Y ellos conocen toda esa fatiga que tú tienes. Entonces ellos son inteligentes y te la quieren poner fácil. ¿Pero qué? Van ellos también agarrando sus ganancias, porque saben que es una sociedad de consumo. Entonces necesitamos la fe en este siglo XXI. Necesitamos la fe en esta sociedad de consumo, en esta nación de primer mundo, cuando todo lo tenemos a la mano. Ahí los dejo con esa reflexión y esa pregunta. Y cerramos. Espero que le haya servido este ejemplo de Zaqueo y la información que le traje sobre la riqueza, cuantitativamente hablando, económicamente hablando, de las cantidades exuberantes en cuanto a las riquezas de Job, en números ahora actuales, en dólares, en números de sus tiempos, Job, Salomón, y más que todo un poco hablar de las riquezas de un publicano en el tiempo de Jesús y cuánto equivalía también las monedas. Espero les sirva. Y no quise hacer alarde y no lo quiero hacer nunca, hacer alarde, pero me impactan estas historias. Y cada vez que voy a leer una historia y cada vez que la voy a exponer, le digo: papayito, ayúdame, dame sabiduría, que no hable mis propias palabras huecas y sutiles, vanas, secas, simples. Que seas tú, Señor, el que le ponga. Y le he pedido al Señor que sazone, que me dé de nuevo para hablar tu palabra. Y cada vez que voy a hacer una reflexión, amén, estudiar, darle un estudio minucioso, amplio, a veces a grosso modo, a grandes rasgos, pero por lo menos traer una información y hacerle entender de que nada vale que ganemos todo el mundo, de nada nos vale que acumulemos todas las riquezas del mundo, que pongamos graneros nuevos, que abramos cuentas en diferentes bancos. De nada nos va a servir. Te va a servir para lo primordial. Pero si pasas esos niveles y si pasas y quiebras esas leyes de lo que Dios te está hablando a través de la palabra, que no te pongas a acumular aquí. Si trabajas, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, Eclesiastés. Esto he visto, dijo Salomón, que es de Dios, que el hombre coma y viva de sus frutos, del esfuerzo. Cuando recibas tu cheque, aparta, pues yo sé que cada quien tiene sus deberes, pero si te queda un poco, bendice a alguien que lo necesite, dale una limosna al pobre, llévale algo, cómprale algo a la viuda, al desamparado o a algún necesitado. Y si te queda, vete para un restaurante o ve a la tienda y te compras un buen filete de pescado. Te vas a la pescadería, tú compras un pescado grandote ya frito y lo traes a tu casa y te lo comes. O vas a un restaurante con tu esposa y con tus hijos y te pegas una buena comida en un buffet chino, en un buffet de ensaladas o como de cualquiera, para que quedes satisfecho, para que cuando comience la jornada nuevamente y la semana de trabajo vayas satisfecho. Y aunque tal vez te quedaste un poco corto ya, pero ya pagaste todo lo necesario e hiciste el bien, que es lo más importante, y no acumulaste riquezas. Pues si sobra y lo puedes poner en el banco para tu futuro, está bien. Es de sabios prepararnos, pero la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y saben lo que hacen saben lo que hacen con las riquezas de esos multimillonarios. Genera pleitos y contiendas, andan buscando
Ahí andan viendo que está enfermo el padre, la madre o el abuelo o el que les va a dejar la herencia. Andan buscando ya como meterle medicinas para acelerarles la muerte y para tratar de empañar, tratar de ¿cómo se llama? De cubrir el cadáver. Amén. Como lo quisieron hacer con José, los hermanos. Amén. Y eso genera pleitos y contiendas, envidia, ambiciones. ¿Y para qué queremos eso? El Señor quiere que vivamos en paz como Zaqueo. No habla después lo que pasó con Zaqueo, pero me imagino que ese Zaqueo fue el tipo más rico y más feliz del mundo. Me imagino que después salía a las calles, cuando iba para su casa, llevaba satoaché, llevaba su buen paquete de billetes y comenzaba a darle limosna a todos los que encontraba. Ya no menospreció, a lo mejor tal vez no hacía eso, tal vez no menospreciaba a los mendigos que le pedían dinero ahí en las calles. A lo mejor les daba o los ignoraba. Pero imagino que Zaqueo fue el hombre más feliz del mundo y eso es lo que el Señor busca ahora. Por eso, cerramos. Es importante la fe. Tengas o no tengas, la fe es importante. Porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante en este siglo XXI la fe. Es importante la fe en esta sociedad de consumo excesivo. Es importante la fe en esta sociedad, en este país de primer mundo. Y en todas partes del mundo es necesaria la fe. Y en cualquier situación que te encuentres, ya sea que no tengas, ya sea que tengas poco, que tengas mucho, es necesaria la fe. Y nuestras oraciones cuando van con esa convicción, esas son las oraciones que el Señor escucha. Amén. Porque sabe el Señor. Él sabe que hay un Zaqueo ahí que se subió al palo para llamar la atención, al árbol. Él sabe que hay un Zaqueo que va a abrir su corazón y va a abrir sus tesoros. Amén. Y lo va a dar a los pobres. Y va a agradar al Señor. Amén. El Señor los bendiga. El Señor les bendiga a todos. Y espero que les haya servido esta cátedra. Me extendí muchísimo. Porque como le dije al principio, estas podrían ser más que conferencias. Porque las cátedras del maestro no duran poco. Son extensivas y entre más vamos y hablamos, el Espíritu Santo nos va buscando más, nos va poniendo más y vamos jalando más. Hay mucha tela donde jalar, hay mucha para tejer. Amén. Pero hasta aquí llegamos. Espero les haya servido esta reflexión y les sirva como me sirve a mí primeramente. Dios les bendiga y pongamos la fe por obras y las obras por fe para que el Señor nos bendiga y podamos ostentar ese galardón que Él tiene preparado para nosotros y nos diga, este verdaderamente era hijo de Abraham y aquí llegó la salvación a su casa porque este era hijo de Abraham, como le dijo el Señor a todos los que estaban presentes en la casa de aquel publicano, jefe de publicanos llamado Zaqueo. Libro de San Lucas capítulo 19. Amén. Bendiciones.